están los fondos de nuestros jubilados, nuestra embajada en Washington, por supuesto la fragata Libertad, la cansa del último lecho del general San Martín en Boulogne-sur-Mer en Francia, hasta fósiles y réplicas de dinosaurios de una exposición en Alemania que por la acción de nuestro país no pudieron concretar. Aceptar este acuerdo implica no solamente darle la razón a Paul Singer de no entrar y a los fondos buitres de no entrar en las reestructuraciones de la deuda y además su interpretación sobre la cláusula pari passu, pero sobre todo estamos invitando a todos aquellos que no acuerden a litigar contra la Argentina, porque no solamente pagamos o acordamos sobre lo que ellos nos demandan, sino que además pagamos sus gastos legales. En definitiva, señor presidente, nosotros lo que queremos, lo que aconsejamos al Gobierno Nacional es que el problema es negociar con soberanía y cuidando los intereses de la Argentina. Sabemos que es mucho más trabajoso, sabemos que nos puede costar más en el tiempo, pero no queremos que se pague bajo el costo de la miseria, el hambre y los derechos de los argentinos. Otra falacia que se esgrimió es decir que si acordamos con los buitres vamos a obtener una tasa menor cuando nos salgamos a endeudar. Sabemos, y todos los fondos de inversión han sostenido en estos días, que por una emisión de deuda de más de 12.500 millones de dólares no vamos a poder obtener una tasa menor al 8%. Eso equivale a 1.000 millones de dólares por año de tasa de interés. Y la verdad, en este punto, no me puedo resistir a no compartir con ustedes lo que le estaríamos privando al pueblo de Mendoza si acordamos esto. En términos coparticipables serían más de 340 millones de pesos al año. Estaríamos quitándole a la provincia de Mendoza lo que equivale a un Fondo Nacional de Incentivo Docente. Es decir, que podemos pagarle todo a Paul Singer, pero no le podemos aumentar el sueldo dignamente a nuestros docentes. Equivale también a 3 veces lo que reciben nuestras escuelas técnicas, por ejemplo. Y no me quiero detener a enumerar porque podría estar horas. Por supuesto que algunos me van a decir, bueno, pero si pagamos estos 1.000 millones de intereses, no vamos a poder entrar al crédito nacional, al crédito internacional, perdón, como decía. Pero les aviso que estos 12.500 millones ni siquiera van a entrar a la Argentina, van a ir derechito a los fondos buitres. Van a acrecentar nuestra deuda en un 30%. Entonces la pregunta es, ¿qué posibilidades quedan para ampliar ese endeudamiento? ¿Qué posibilidades reales van a tener las provincias argentinas para obtener ese financiamiento extranjero que todos argumentan que van a venir? La suposición que si nosotros aprobamos este acuerdo con los buitres, luego de esto van a llover inversiones, es otra falacia más. Sabemos que si un inversor argentino o extranjero tiene un buen negocio para hacer en la Argentina, no va a pasar por su cabeza la primer variable que sea que arreglamos con los fondos buitres. Sabemos que el clima de inversiones del que todos hablan pasa primero por la gobernabilidad de la economía, la seguridad jurídica y la paz social. Para finalizar, señor presidente, en definitiva, nos quieren vender una crisis para que compremos un endeudamiento caro y en malos términos. Nos prometen paraísos, pero nos están llevando derechito al infierno. Y bien sabe este pueblo, el pueblo argentino, de las promesas de progreso que nos vienen haciendo durante décadas y décadas a costa del endeudamiento. Como decía Néstor Kirchner, y yo tengo otra frase para parafrasearlo, los llamo a tener memoria, sí, memoria, porque después de los espejitos de colores vienen los dolores de cabeza. Hoy nos quieren imponer un pago incondicional, pero no es el límite, no es su límite esta subordinación a sus intereses. Sabemos que van a venir por más. Sabemos que su voracidad, la de los fondos buitres, no tiene límite ni razonabilidad y van a volver a este Congreso y también las voces de en los medios de comunicación a decirnos que si no nos volvemos a endeudar van a caer las 7 plagas y nos vamos a caer del mundo. Van a venir
a decirnos que tenemos que aplicar esas recetas que ya no funcionaron en el mundo entero. Entonces, mi voto, el rechazo a este acuerdo, tiene 3 pilares muy básicos, que son, y los enumero solamente: el sentido común, la memoria colectiva y la coherencia, porque yo voté convencida la ley de pago soberano como diputada nacional y la incorporación al orden público nacional de los 9 puntos de reestructuración de la deuda externa en la Argentina. Para finalizar, y ahora sí, señor presidente, algunos periodistas dicen, y lamentablemente otros también, que nuestra posición es intransigente, es caprichosa y que debemos aprobar esto a cualquier costa. Yo les digo que ni el gobierno anterior, ni los argentinos que espero que nos estén viendo, porque me decían que no se podía ver esta sesión, que seguramente muchos de ellos estarán con lágrimas en sus ojos, hicieron este endeudamiento y endeudaron a la Argentina. Y ante este panorama de pronta aprobación a estos acuerdos, y que para mí en lo personal es un panorama oscuro, y por lo tanto, frente a una dirigencia política que parece sufrir el síndrome de Estocolmo, estoy segura y estoy convencida de que la dignidad de este pueblo siempre va a triunfar. Gracias, presidente. Gracias, señora senadora. La benefició el cambio del reloj. Bueno, tiene la palabra el señor senador de Catamarca, Dalmacio Mera. Gracias, señor presidente. Voy a empezar haciendo alguna referencia respecto del tema de la deuda externa que mucho se ha mencionado acá. Y quisiera, amén de los datos más relevantes que se han dicho respecto de las dictaduras militares que han sido las grandes endeudadoras de este país, agregar algún dato en el origen de la deuda, que fue aquel famoso empréstito a la Baring Brothers que tomó un gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, y que una comisión mixta de comerciantes ingleses y comerciantes porteños viajaron a Gran Bretaña, y ese millón de libras trajeron apenas 20.000 libras reales y 120.000 libras en letras. Todo lo demás se perdió en el camino por ser la Argentina en ese momento considerada insegura, por adelanto de pagos de intereses, por comisiones y no sé cuántas cosas más. Después, en 1866, vino el presidente Mitre y esa provincia de Buenos Aires que estaba endeudada nacionalizó la deuda y pasó a ser la deuda externa argentina, que continuó en sus avatares multiplicando la deuda, y muchas veces para que tal deuda sea usada en no la capacidad de repago ni de inversión de la República, sino en gastos corrientes, historia que ya sabemos a dónde nos llevó. Debo hacer una mención de un gobernador de la provincia de Buenos Aires que, como hoy también homenajeamos al presidente Alfonsín, que no tengo ninguna duda de que está en la galería no muy popular de los buenos presidentes que ha tenido la Argentina. Hubo un gobernador de la provincia de Buenos Aires, decía que en 1837, Juan Manuel de Rosas, hoy celebraríamos su natalicio, hoy hizo un gran desendeudamiento con un dato que quiero rescatar. Lo hizo pagando a Gran Bretaña con el uso del guano de Malvinas y de parte de la Patagonia. Contrato que es una fiel demostración de nuestra soberanía sobre las islas por haber reconocido nuestra pertenencia en esa oportunidad. Después vinieron la historia de los militares y llegamos al día de hoy con este proyecto que viene de tener media sanción en la Cámara de Diputados y donde ha tenido, por supuesto, muchas reformas. Creo que muchas de ellas han sido positivas y han sido en línea con lo que nosotros pensamos. Y lo que nosotros pensamos como peronistas es que debemos desendeudarnos, porque amén de rescatar
aquella historia de Juan Manuel de Rosas, también fue el general Perón, Néstor Kirchner y Cristina quienes han sido los grandes desendeudadores de la República. Y en esa idea, en esa filosofía de soberanía, nos llega esta media sanción que pretende la derogación y la modificación de algunas leyes y pretende también el acuerdo a un preacuerdo, a un acuerdo preliminar que ha llevado adelante el Poder Ejecutivo Nacional. Respecto de las leyes centrales, me quiero referir primero al pago soberano. Claramente ha servido, como bien decía mi compañera Fernández Sagasti, para acreditar la voluntad de pago de la Argentina en un momento que era menester hacerlo y era importante hacerlo, pero no ha tenido la eficiencia, la operatividad y la adhesión que todos esperábamos. La ley Cerrojo que también fue muy importante en su momento, en alguna ocasión donde los deudores que no habían entrado al canje nos empezaron a pelotear contra nuestro arco, nos empezaron a arrinconar contra nuestro arco. Alguno de los nuestros pateó la pelota afuera, por arriba del arco, y cuando nos acomodábamos para tomar un poco de aire y volver a defendernos, el árbitro estaba en la mitad del campo y dijo que era gol en contra, que era el gol para los otros, que él juzgaba y llevaba el partido adelante con las reglas del fútbol americano, no del fútbol que nosotros jugamos. Y lo mismo dijo la Cámara, y lo mismo quedó firme porque la Corte no tomó el caso argentino y quedó la sentencia firme que hoy tenemos que resolver, y ha sido el disparador de este acuerdo que hoy estamos discutiendo en esta Cámara. Y del acuerdo tampoco nos separa, señor presidente, quiero desdramatizar, tampoco tenemos una gran diferencia respecto de lo que pensamos del acuerdo. No he escuchado a ningún compañero y a ninguna compañera decir que no hay que pagar, que no hay que acordar. Hay una discusión respecto de la merituación de la oportunidad y la conveniencia de ese pago. Y la oportunidad, seguramente nosotros no hubiésemos salido el primer día de asumir corriendo a arreglar con los fondos internacionales. De hecho, no lo hicimos. Cuando ganamos las elecciones, lo primero que hicimos fue ordenar la casa y fue a plantear a los organismos internacionales de crédito que necesitábamos tiempo para poder negociar. Pero bueno, eso lo hicimos cuando gobernábamos la Argentina. Hoy no gobernamos la Argentina. No ha sido la decisión nuestra esta rápida corrida hacia los organismos internacionales para priorizar este pago. Y respecto de si es conveniente o no es conveniente, han habido muchísimos expositores en una ardua tarea que se dieron ambas comisiones, que felicito a sus presidentes, que también abrumadoramente, mayoritariamente, han hablado respecto de que el acuerdo no era malo. Yo lo que puedo decir es que no es ilegal el acuerdo, que tenemos una sentencia que nos fija un tope, nos fija un número, y nosotros hemos hecho una quita a esa sentencia y ese número. ¿Se podría haber hecho mejor? Vaya uno a saber. Es una hipótesis que nunca lo sabremos. Pero economistas nuestros también, que hubiesen sido parte de nuestro gobierno, como Mario Blecher, que es un reconocido economista, quiero destacar porque él lo sintetiza muy bien, plantea que en realidad es una sustitución de deuda y es una sustitución de acreedores. Estamos cambiando una deuda por una deuda un poco más barata y le estamos sacando de las manos a los buitres, que en definitiva es a quien nosotros queremos sacarnos de encima. La litigiosidad. Lo primero que quiero plantear respecto a este punto es que no nos encontramos en una zona de confort. No es que estamos en un camino de seguridad plena para cambiar a uno de inseguridad. Estamos en un momento complejo interno y complejo externo. Y en esa situación de complejidad entendemos con contundencia que la RUFO no hay forma de aplicarla, presidente. La RUFO venció y feneció en diciembre del 2014. Lo que sí tenemos muchísima preocupación es que se pueda aplicar la cláusula de aceleración.
En el proyecto que manda el Poder Ejecutivo Nacional a la Cámara de Diputados, hay una expresa voluntad del Poder Ejecutivo y afirmación de que puede pagar en esos términos y pide la autorización que necesita del Congreso. ¿Qué dirán los bonistas? Que en aquel proyecto original ya planteaba el Ejecutivo la necesidad del levantamiento del embargo, aquellos que hicieron el canje en el 2005-2010. ¿Qué dirán? Perfeccionada, por supuesto, con las modificaciones que planteó el bloque justicialista y el bloque renovador. ¿Qué dirá, decía ese bonista, que el Gobierno Nacional está diciendo podemos arreglar en estos términos, nos gustarán más o menos, necesitamos que levanten el embargo y el Congreso no quiere aprobar? Es claramente un argumento definitivo ante cualquier juzgado la posibilidad de plantear la cláusula de aceleración, porque hasta ahora tenemos la defensa del pago soberano, hasta ahora tenemos la voluntad de pagar de la Argentina en los depósitos de la Argentina, pero acá el Gobierno Nacional ha planteado claramente una forma de concretar ese pago. No podríamos nosotros dejar a los bonistas del 2005 y 2010 con las ganas naturales de cobrar por no haber aprobado este proyecto, que por otra parte tiene la misma idea de desendeudamiento y estamos hablando del 3%. La Argentina construyó en el último tiempo una escalera a la soberanía, una escalera que tiene 100 peldaños. 97 pudimos construir nosotros, presidente, nos quedan 3. Nos quedan 3 peldaños que hay que transitarlos. Hay que transitarlos porque tenemos una sentencia firme en el juzgado que nosotros elegimos, con la ley que nosotros elegimos, que nos condena a ese pago. No acuerdo con lo que se ha dicho mucho en la comisión de que es poco ejecutable la deuda. Eso es parte de la viveza criolla. La Argentina tomó una deuda, la avaló con todo lo ilegítimo que pudo haber sido originalmente, pero la avaló en los distintos gobiernos y tiene que hacerse cargo de esa deuda, presidente. Para terminar, creo que es importante, cuando superemos este conflicto, que la Argentina trabaje de nuevo en lo que puede ser un leading case internacional, que es la resolución de Naciones Unidas del pago soberano y de la reestructuración de las deudas soberanas. Ley que aprobó este Congreso. Creo que es necesario poder tener un tribunal internacional que atienda esta problemática con los conocimientos del caso y que no sea un simple juez de cualquier ciudad del mundo. Creo que tenemos que tener una ley especial para los próximos endeudamientos, de la forma en que creamos mejor, pero no podemos seguir endeudándonos sin autorización especial del Congreso. Tiempo, señor senador. Para terminar también, creo que vamos a tener un beneficio, que el equipo económico va también a poder ocuparse de otras cuestiones que están pasando en la Argentina, que no es solo pagar a los acreedores externos, que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con la desocupación, que tiene que ver con el enorme aumento de las tarifas, que tiene que ver con la desaceleración tremenda de la economía. Por todo esto, quiero dejar claro, presidente, que mi voto es positivo, que es de una absoluta convicción de que el peor riesgo para la Argentina es no afrontar esta deuda y el peor riesgo para la Argentina es no cumplir con los bonistas de 2005 y 2010. Gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra la señora senadora Elías de Pérez. Gracias, presidente. Yo no voy a centrarme en la historia, a pesar que la conozco bien, porque estoy convencida que las soluciones en la vida vienen desde el futuro. Y la verdad que la Argentina necesita soluciones. Necesitamos solucionar el cepo a la inversión, necesitamos solucionar el cepo al desarrollo, necesitamos solucionar el cepo al crecimiento y eso es lo que estamos viendo hoy. El problema que hoy venimos a resolver y que estamos tratando, señor presidente, es un problema que viene de varias administraciones anteriores. Hay una enorme cantidad de litigios que también provienen de administraciones anteriores, de distintos signos que se han ido sucediendo una a la otra. Además tenemos una sentencia que también ha sido dictada en una administración anterior. Por lo tanto, a lo que me estoy refiriendo es que estamos frente a una cuestión de Estado, señor presidente. Y cuando estamos frente a una cuestión de Estado, creo que tenemos la obligación de desapasionar el discurso. Raúl Alfonsín decía que hay momentos en la vida
que hace falta que seamos capaces de bajar un poquito las banderas partidarias para dejar en la punta del mástil un lugar para que sea la celeste y blanca la que flamee, que es la bandera que nos une. Y creo que este es uno de esos momentos, señor presidente. El tema que estamos analizando es por demás complejo. Alrededor de 50.000 acreedores que a pesar de tener los mismos bonos en muchas instancias tienen tratamientos diferentes porque tienen sentencias diferentes. Tenemos 150 tipos de bonos, más de 1.000 juicios, juicios con sentencia firme, juicios con sentencia monetaria, juicios con sentencias no monetarias, juicios con cautelares, las cautelares con algunas medidas que realmente duelen, las famosas injunction que nos impiden movernos en libertad, que nos impiden al país pagarle a los bonistas reestructurados del que tanto se ha hablado hoy, que nos impide también poder decidir qué queremos invertir, dónde queremos invertir y conseguir para ello las mejores condiciones. Por ahí hablaban de que no era tan sencillo, que las tasas estábamos diciendo cualquier cosa, que no íbamos a poder bajar las tasas. Miren, solo para que tengamos una comparación, México ha tomado en febrero de este año deuda en euros al 1,98% a 15 años. Chile en tasas en dólares al 1,96, todas de este año. Perú a fines del año pasado al 2,75. Colombia al 3,87. Bueno, ¿esto qué nos muestra? Que claro que podemos nosotros conseguir a tasas mejores de las que tenemos hoy la posibilidad de hacerlo. Hoy festejamos cuando tenemos una tasa que es de un solo dígito, aunque sea el más alto del dígito el que consigamos. Y la verdad que podemos hacerlo mucho mejor. Mire, presidente, me permito una digresión. Alguna vez en mi vida tuve una hernia de disco, que la verdad que era muy dolorosa, pero lo peor era la invalidez que me producía. No me permitía caminar, tenía imposibilidad de manejar una mano. Creo que a todos los tratamientos que me he sometido, que la verdad que no han sido de los más bonitos, lo que más me impulsaba era, más que resolver el problema de la hernia, era resolver el problema de toda la imposibilidad que me producía. Siento que hoy es eso lo que tenemos en el país. Estamos hablando de una deuda que implica nada más que el 2% sobre el PBI, una pequeña hernia, pero que produce tal cantidad de imposibilidades que nos lleva a la obligación de buscarle una solución definitiva, señor presidente. Yo les decía que había que ser cuidadosos y desapasionar nuestros discursos y dejar de poner a veces calificativos de los cuales a veces nos arrepentimos, porque toda la historia nos ha mostrado que cuando se ha apasionado el discurso en la Argentina no nos ha ido muy bien. Solo para poner un ejemplo, y algunos ejemplos que tienen que ver o que han impactado directamente en mi provincia, no voy a hablar del generalote aquel al que ninguno de nosotros queremos nombrar, que decía que si quieren venir, que vengan, y lloró la Argentina entera y todavía seguimos llorando a nuestros chicos. Pero voy a hablar, por ejemplo, del apasionamiento de algún joven ministro, cuando aquí nos decía que a Repsol no había que pagarle y no importa lo que terminamos pagando y demás, sino que además nos trajo una cosa adicional que la pagó mi provincia también. No pudimos exportar 2.000 millones de dólares anuales en biodiesel. Hace 2 días la señora Malcorra nos informó que esto se había resuelto, gracias a Dios. Otro ministro apasionó su discurso y acuérdense con la historia aquella de un avión y demás. Terminamos sin poder exportar frutillas a Estados Unidos y mi provincia vio cómo pequeños productores realmente volvían a sus casas desesperados porque no podían dar de comer a su familia. Pero quiero reflexionar positivamente, señor presidente. Reflexionar porque he aprendido que la razón y la pasión es fundamental que estén equilibradas para que nuestras acciones realmente sean las más certeras. Y creo que en el trabajo en comisión lo hemos logrado, señor presidente, y no quiero dejar de decirlo. Hemos logrado primero, por primera vez en la historia, desde este último tramo y por lo menos desde que yo soy senadora, que una ley de estas características, de 19 artículos, 15 han sido modificados en
en la Cámara de Diputados, 15 con todo lo que ha aportado las distintas bancadas, los distintos signos políticos. No ha quedado uno que haya querido hacer aporte que no lo haya podido hacer. 19 gobernadores nos han visitado en las comisiones, un trabajo extenuante de las comisiones que es para destacar. De los 19 gobernadores, 17 brindaron su apoyo al proyecto de ley que hoy estamos tratando. Los dos presidentes, que varios lo han reconocido, yo también quiero reconocerlo, se han comportado a la altura de las circunstancias, como corresponde, como manda el reglamento de nuestra Cámara. Y también quiero hacer acá mención a toda la bancada de oposición mayoritaria que se ha quedado en la comisión, que nunca nos ha dejado de dar quórum, que ha prestado batalla y que ha hecho todas las averiguaciones, las preguntas que han querido. Por eso sí que no admito lo que nos decían, de que había una desvergonzada falta de información. Falta de información no, señor presidente. Información ha tenido todo el que ha querido tenerla. Vale la pena aquí hacer una distinción por algunas cosas que se han dicho. No es lo mismo la reestructuración de una deuda en default donde nosotros vamos a buscar a los bonistas y los bonistas tienen que acordar con nosotros y no tienen incentivos para no hacerlo. Por el contrario, el mayor incentivo es a tratar de acordar, que lo que estamos haciendo nosotros, que es tratando de llegar a un acuerdo transaccional con una deuda que ya tiene una sentencia firme, con una cautelar, y que por lo tanto es obvio que del otro lado los bonistas no tienen el mismo incentivo a acordar. No obstante esto, si nosotros en el 2005 hubiéramos abierto un fideicomiso y hubiéramos depositado allí los bonos que le dimos a los bonistas reestructurados y hubiéramos hecho que se reinviertan allí, hoy tendríamos los fondos necesarios para pagar este acuerdo transaccional que estamos haciendo. Serían centavos. Hay algunos que ponen centavos para abajo, otros que hacen centavos para arriba, pero sería lo mismo que aquella transacción del 2005 que todos hoy han ponderado. Estoy convencida también, señor presidente, que comparándonos con todos los juicios del mundo, los juicios de Holdow que empezaron en estos últimos 30 años, mire, hay uno de los economistas que vino, Cruces, creo que era el apellido, que él mostraba cómo en estos últimos 30 años aparecieron, sí, por todos lados juicios con holdados y demás, pero todas las naciones del mundo han ido acordando. Miren, en el 2010 tan solo la Argentina tiene el 93% de los fondos que siguen todavía en situación judicial. Entonces, estos temas hay que terminarlos. También estoy convencida que la ley Cerrojo, que en su momento sirvió, voy a tratar de apurar, actualmente ha sido generadora de holdouts, y ahí en ese tema no voy a agregar porque todo lo que ha dicho el senador Urtubey, palabra por palabra sobre ese tema las hago propia. No estamos aumentando la deuda, señor presidente, estamos canjeando una deuda por otra más barata, absolutamente más barata, y la verdad que eso es fundamental que quede claro. El verdadero peligro acá está en no acordar, señor presidente, en no acordar y que se acelere la deuda, porque esto no es solamente algo que nosotros podemos decirlo. Sabemos que la aceleración viene cuando el 25% de los acreedores de un bono se juntan y dicen queremos que se acelere la deuda. Esto ha estado a punto de pasar el año pasado, o si no sigan qué es lo que ha venido ocurriendo con los bonos par. No es normal que un bono que está en situación de mora, como lo que teníamos nosotros, haya aumentado un 16% en su cotización el año pasado, porque todos sabemos por los medios de prensa, ni siquiera con una información secreta, de que se ha estado tratando de acumular a los bonos par. Por eso, señor presidente, redondeando, queremos dejar de ser tenidos como un país fronterizo, y ahí les respondo a una de las senadoras preopinantes, un país fronterizo en el cual está, por ejemplo, Ghana, Kenia, Botswana. Creo que somos mejores, que tenemos mejor performance, que tenemos mejor el porcentaje de deuda sobre PBI, que tenemos mejor el riesgo país, que estamos a la misma altura que Chile, Brasil, Perú, y que por lo tanto merecemos estar en la categoría de país emergente, y que los millones de dólares anuales que se invierten en países emergentes vengan a la Argentina. Por esto, señor presidente, vamos a votar positivamente, absolutamente convencidos que los dos
las dos cosas que más me interesan en la vida, que es que haya libertad e igualdad en mi país. Con esta ley estamos camino a eso. Libertad para mi país, para que elija libremente qué quiere hacer y dónde. Y igualdad porque a partir de que levantemos el cepo a la inversión y empecemos a normalizar nuestra economía, vamos a generar también la igualdad que todos deseamos para el pueblo argentino. Gracias, presidente. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra la señora senadora Durango. Gracias, señor presidente. Quiero informar a usted, a mis colegas senadoras y senadoras, y en especial a la ciudadanía pampeana, el fundamento de mi voto. Antes, dos consideraciones. En primer lugar, el jueves pasado se cumplieron 40 años del golpe militar más sangriento que ha tenido la Argentina. La Pampa no fue una isla, como dijeron muchos. También tuvimos muertos, torturados, desaparecidos. Pero quiero hacer una alusión hoy en relación al proyecto en referencia, dado que este mal llamado proceso de reorganización nacional también nos dejó una deuda externa e instauró un programa económico de exclusión de las masas populares, desindustrializando nuestra economía, interviniendo las universidades, los sindicatos, los centros culturales y organizando un mundial de fútbol para tapar la bestialidad que se estaba llevando adelante, declarando una guerra a una potencia mundial con chicos de 18 años hambrientos y sin necesidad de abrigarse. Lo peor de todo esto fue la complicidad civil, lo más doloroso de todo esto. Y esperamos que todas y todos hayamos aprendido que la democracia la defendemos entre todos, la respetamos y juzgamos a los culpables como hicimos en el año 83, apenas asumido en La Pampa con el gobernador Rubén Marín. En segundo lugar, una breve consideración que también han dicho los que me precedieron en la palabra, que es reconocer a las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Economía por la tarea que han realizado. De verdad, fue muy importante para los que no somos especialistas, como no lo soy yo, escuchar a economistas, a juristas, a gremialistas, a empresarios y sobre todo a nuestros gobernadores, porque fueron ellos los que nos permitieron informarnos desde todos los sectores y desde todas las miradas para que cada uno de nosotros pudiera verdaderamente hacer un análisis profundo y amplio. Así todo, no es fácil, es complejo y muy desagradable pagarle a los fondos buitres. Alguien dijo en sus exposiciones que más que lograr consenso, lo que tuvimos que hacer es articular disensos. Y creo que es así. Me he preguntado una y mil veces en estos días dónde está la verdad. ¿Cuál es la verdad? Alguien habló hoy de la verdad relativa a la que hacía referencia el presidente Kirchner. Estamos, muchos de nosotros, ante una disyuntiva entre las opiniones personales e ideológicas de los gobiernos provinciales que representamos, del partido en que militamos y del bloque que integramos. Todo eso hace que uno tenga muchas dudas. Sin embargo, votaré positivamente, porque estamos cumpliendo con una sentencia, pero no estoy ni conforme ni tranquila. Nos hubiera gustado tener la oportunidad de discutir con mayor profundidad los términos de los acuerdos y participar en el diseño de las estrategias que le precedieron. Creemos que se podría haber negociado mejor. Mi mayor preocupación es qué resguardo tenemos al futuro, como muchos de los que me precedieron lo plantearon. ¿Qué endeudamiento estamos permitiendo? Y es por eso que seguramente voy a votar, cuando se trate y en su momento, el proyecto de modificación de la Ley 24.156, que establece y regula la administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional para que el Congreso Nacional, o sea, nosotros, reasumamos nuestra competencia para que en lo sucesivo el Poder Ejecutivo no pueda decidir unilateralmente nuestra política de endeudamiento. Ha sido
un factor importante en nuestra decisión, al menos en la mía, las innovaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto original remitido por el Poder Ejecutivo. En tanto, acotan las facultades de endeudamiento y establecen los mecanismos de control del Congreso. Nuestro voto, el mío, no significa absoluta coincidencia con la forma y las condiciones pactadas recientemente por el Gobierno Nacional con los principales fondos buitres. Es claro que estos acuerdos que hoy venimos a ratificar, por inevitable que lo consideremos, lejos están del éxito que significaron las reestructuraciones de la deuda del 2015 y del 2010. Por otra parte, del 2005, y del 2010. Por otra parte, pareciera imposible, aún para los propios funcionarios del Gobierno, garantizar que el Estado argentino no sea nuevamente demandado en cualquiera de las alternativas por las que nos pronunciemos. Sin embargo, es posible advertir que se torna impostergable remover una situación judicial que nos impide el acceso al mercado financiero internacional, a la vez que habilitar la continuidad del pago de las deudas de aquellos que en su momento se avinieron a un arreglo con la Argentina. No ha sido fácil tomar una posición respecto de este tema, en un marco en el que no se han dejado de expresar necesidades imperiosas y amenazas apocalípticas. Pero no ha sido ese contexto casi extorsivo el que ha determinado mi decisión, sino el mandato que nuestro pueblo nos ha asignado como Gobierno, aún desde el rol opositor que nos encomendara. Ello no significa que nos mimeticemos con una política que jamás nos encontrará entre sus adherentes y mucho menos entre sus cultores. Somos conscientes de que, así como ahora se nos plantea arreglar con los buitres o el abismo, si no ponemos los límites que nos reclama nuestro mandato, mañana se nos pondrá en otras disyuntivas falsamente dicotómicas. Finalmente, señor presidente, dijimos en nuestra campaña electoral que trabajaríamos por el cobro de la deuda que Nación tiene con la provincia de La Pampa y que pone en serio riesgo nuestra economía regional. Dijimos también que acompañaríamos a nuestro Gobierno provincial en el diseño de las políticas públicas y que honraríamos nuestra pertenencia partidaria al peronismo de La Pampa, que es un ejemplo en todo el país. Por todo eso, mi voto afirmativo. Gracias. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra la señora senadora Pilati. Señor presidente, en reiteradas oportunidades durante los 6 últimos años que por voluntad de la población del Chaco representé a mi provincia, tanto en la Cámara de Diputados como desde hace 2 años acá en este Senado, reiteré el profundo orgullo que sentía de formar parte, de ser una milésima parte de la concreción de políticas públicas que se traducían en normas jurídicas que tenían que ver todas con la ampliación de soberanía, con el reconocimiento de derechos, con la inclusión. Hoy, como de manera similar se manifestaba la senadora Lavado, reconozco que estoy viviendo, creo que la primera de las jornadas más tristes que presiento voy a vivenciar en este Congreso de la Nación de ahora en adelante. Desde el oficialismo y a través de toda esa operatoria mediática con la que cuentan, han tratado sistemáticamente en todo este tiempo de mostrar al Gobierno, por el que siento profundo orgullo, como lo peor que le pasó a los argentinos, para desencadenar en mostrar la inevitabilidad de esta salida como única salida. Y yo estoy segura que esta no es la única salida. Sí
la única salida que escoge el Gobierno nacional. Mi voto se fundamenta fundamentalmente en mis convicciones políticas y en elementales principios de coherencia. Formé parte de un gobierno que durante 12 años llevó a cabo una política de desendeudamiento como nunca antes. Adherí a la ley Cerrojo y voté como senadora la ley de pago soberano, no hace años, hace meses. Créanme que no encuentro ningún motivo, ninguna manera de poder hoy manifestar disidencia con lo que voté hace poquitos meses atrás. ¿Cómo le explico yo al pueblo que confió en mí, al pueblo que me dio el mandato por el cual estoy representándolo en esta banca, que lo que voté hace unos meses estaba bien, pero que eso que hace unos meses estaba bien hoy está mal? No encuentro. No tengo la habilidad de ese contorsionismo intelectual como tienen envidiablemente otros compañeros que hoy pueden encontrar la manera de justificar lo que a mi humilde modo de ver es totalmente injustificable. No creo en las bondades de estos acuerdos y específicamente y mucho menos en las bondades del acuerdo con Paul Singer. Yo creo que todo el trabajo, toda la militancia que hicimos internacionalmente al punto de lograr que Naciones Unidas dicte una resolución estableciendo los 9 principios para las reestructuraciones de deuda, lo vamos a tirar por la borda solamente por apurarnos y encapricharnos a formalizar un acuerdo con Paul Singer que es escandalosamente desigual respecto a todos los otros acuerdos y que indudablemente, y como dijo la senadora Lavado recordando las palabras del Procurador del Tesoro, seguramente nos acarreará una serie de juicios con lo cual vamos a pagar muy caro durante muchas décadas todos los argentinos. Los senadores del Chaco vamos a votar de manera distinta, pero nobleza obliga a reconocer que todos vamos a ser coherentes con nuestro posicionamiento histórico. Y creo que está bueno, porque la ciudadanía, una de las cosas que reclaman los políticos es la coherencia política. No se puede borrar con el codo lo que se escribió con la mano. Y está bien que quienes en su momento adhirieron al blindaje, adhirieron al megacanje, acompañando inclusive al entonces ministro Cavallo a recorrer el mundo para mostrar las bondades de estas operatorias, llevando adelante después desde el gobierno provincial las políticas de ajuste y de represión propias de estos acuerdos, hoy voten a favor de lo que nos propone el Ejecutivo Nacional. Pero en aquel entonces yo me encontraba en la vereda de enfrente, yo me encontraba en la calle, acompañando a los trabajadores públicos, a los docentes, a los jubilados, a los que reclamaban que se les pagara con papel quebracho, a los que reclamaban las penurias y las injusticias por las que estaban padeciendo y también represión. Entonces también es lógico y es coherente que hoy vote en contra de esta propuesta del Poder Ejecutivo Nacional. Sea cual fuera el sentido de nuestros votos, señor presidente, señores senadores, es cierto que estamos ante una decisión muy difícil. Y sea cual fuera el sentido de nuestros votos, vamos a recibir críticas, seguro. Pero ¿saben qué? Si me tienen que criticar, yo prefiero que me critique esa parte de la sociedad que a mí no me votó y que no me va a votar nunca. Porque tenemos proyectos políticos, sueños políticos para nuestro país. Lo que no me perdonaría, lo que no me podría perdonar jamás es que me critique esa parte de la sociedad a la que yo debo mi representación política en esta banca. Además, y queriendo aclarar esto de que los senadores representamos a nuestras provincias y que como tal, si nuestros gobernadores están de acuerdo con esta operatoria, con estos acuerdos, deberíamos votar en sentido positivo, quiero decirles que las provincias son tales en razón de la población, en razón de la ciudadanía que les da la razón de ser. Y a mí el 60% de la ciudadanía del Chaco me votó para que lleve adelante las políticas y los instrumentos necesarios para otro proyecto político que no tiene nada que ver con el proyecto político vigente
y con las medidas que este proyecto político nos pide que aprobemos. Además de todo eso, tengo mandato expreso del 60% de la gente que me votó, pero también tengo mandato expreso del Consejo Provincial del Partido Justicialista en el Chaco. Tengo mandato expreso de la Asamblea de Avellaneda y tengo mandato expreso de la Plaza del 24 y seguramente de los miles y miles de compatriotas que a través de los pocos medios que estén pasando esta sesión estarán pidiéndonos a los gritos que no entreguemos nuestra patria, que nos arriemos nuestra bandera. Y para terminar, y por aquello que solía decir nuestra presidenta, que todo tiene que ver con todo, y porque también me da mucha rabia esta hipocresía organizada a través de los medios de comunicación, donde, no sé, de manera vergonzosa, de manera impúdica, tratan de demostrar que el régimen kirchnerista fue lo peor que le pasó a los argentinos, que el régimen kirchnerista arrasó con todo, con los dineros, con los derechos, con los sueños de todos los argentinos. Quiero terminar leyendo algo que no me pertenece, pero sí le pertenece a una comprovinciana, que en esas discusiones que se dan por Facebook, por Twitter, le contestaba a otro compatriota que en el afán de chicanear esto de si había que pagar, si no había que pagar, si había que pagar así, si no había que pagar o pagar de qué manera, decía, bueno, ¿saben qué? Ustedes los peronistas antes de hablar, díganle a Capitanilla Cristina que se devuelvan todo lo que le robaron. Y me pareció espectacular poder leer en este recinto la síntesis que hace esta comprovinciana, de esa Argentina profunda, como decía otra senadora, del impenetrable chaqueño, a la que indudablemente no hay maniobra comunicacional que pueda mellar en sus ideas y en sus convicciones. Y para terminar, procedo a leer. ¿Puede usted venir al impenetrable a buscar lo que se robaron Capitanich y Cristina? Acá está. Acá está puesto en escuelas, en centros de salud, en viviendas, en caminos, en rutas, en alambrados en los campos de los productores ganaderos, en mejoramiento de genética, en aljibes, en represas, en equipamiento de consorcios camineros y rurales, en pantallas solares para la zona rural, en electrificación rural. Puede venir a retirarles las computadoras a alumnos y docentes todos del programa Conectar Igualdad. Su plata, la que le robaron, está puesta también en útiles para los alumnos, en becas de estudios. Tenemos nuestros jóvenes con nivel secundario en un 100%, salita de 3 hace varios años, 3 carreras terciarias, algo de asfalto sin terminar, sí, polideportivo equipado, piletas de natación, en jubilaciones para todos nuestros viejos, en obra social para esos viejos, todos tienen PAMI, tienen medicamentos disponibles, en pensiones para nuestros discapacitados, en asignación universal para niños y adolescentes. ¿Saben qué? Los chicos dejaron de sacudirse los piojos arriba del cuaderno porque mejoraron su calidad de vida. Se pusieron ropa nueva. Las mujeres se pusieron dientes y lentes. Se tiñen el pelo, se perfuman. Yo las vi tiradas en la miseria y no me lo contó TN. Tenemos este medio de comunicación por el cual nos comunicamos con el mundo que hasta no hace tantos años nos tenía totalmente ignorados. Los grasas de acá, los negros, los pobres, estamos hechos desde la miseria, desde el abandono del Estado, desde la crisis de Alfonsín hasta la crisis de Don de la Rúa. Sobrevivimos a todo. Puede usted venir a recuperar su plata, pero le pido que averigüe quiénes fueron los que entregaron la mayor parte de nuestras tierras del impenetrable entre el 95 y el 2006. Esas sí necesitamos que nos devuelvan, porque ese sí fue un gran robo. Averigüe también quiénes estatizaron sus deudas privadas y familiares que ahora son parte de la deuda externa argentina. Averigüe también quién es el funcionario electo con 214 causas en su haber y un procesamiento firme pedido por un fiscal que aparece muerto justo en el primer mes del año electoral. Sería bueno que estemos bien informados de todo lo que pasa y empecemos a medir con la misma vara. Y le cuento otra. Acá también hay varios empresarios haciendo obras públicas para el Estado. Capaz que son todos chorros. Deberían hacerlas gratis, como la hacen los amigos y el primo del presidente de la Nación, ¿verdad? Caputo, Calcaterra, Niembro, etcétera, etcétera. Seguimos haciendo lista. Señor presidente, este
es el proyecto político al cual yo represento y este es el proyecto político al que yo debo lealtad. Lamentablemente no encuentro ninguna justificación, nada que sirva como argumento para que yo pueda votar esto que nos propone el Ejecutivo de manera afirmativamente. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la señora senadora Jacopo. Señor presidente, quiero centrar el fundamento de mi voto, que desde ya adelanto va a ser positivo, en un tema político y no en un tema técnico, porque después de 5 días de audiencia, de más de 32 horas, hemos tenido todos y cada uno de nosotros, y más aún aquellos que componíamos las comisiones, la oportunidad de presenciar o leer todos los argumentos del por qué debíamos acompañar al gobierno en esta media sanción ya de diputados en este cuerpo. Todos fueron muy amplios, muy claros, pero lo más contundente fueron nuestros gobernadores. Aquellos 19 gobernadores que expresaron cada uno de ellos las necesidades y las urgencias que tenían. Pero de ellos, 17 fueron contundentes. Inclusive, una senadora de este gobierno dijo literalmente que no era parte del relato, sino que su provincia estaba quebrada. Qué fuerte esa palabra. ¿Quién de nosotros podría decir yo voy a priorizar mi ideología política y no voy a pensar en mi provincia? Esta es una Cámara Federal y acá cada uno de nosotros representamos los intereses de nuestras provincias. Primero y luego somos todos partes de un proyecto de país. Si nosotros no tenemos la capacidad de sacarnos las pasiones, sacarnos la camiseta o el signo político al cual representamos, no vamos a tener la capacidad de escuchar a los técnicos y escuchar las necesidades y los clamores de los políticos que son nuestros gobernadores, porque si hoy tienen el gobierno de las provincias, han sido legitimados por el voto popular. Entonces, señor presidente, ¿cómo decir no voy a acompañar? Además, si lo miro desde la óptica de abogado, no puedo decir irresponsablemente no pago. ¿Y qué? Ya no tenemos tiempo. Y acá no hablemos de extorsión, se dijeron palabras presión, se habló de una palabra que no conocía, contorsionismo intelectual para cambiar de postura. Realmente acá tenemos hoy un tema político, una definición política. ¿Acompaño con responsabilidad esto que la patria me está demandando? ¿O priorizo el interés político partidario mezquino y me quedo en que si esto sale, vamos a mejorar la calidad de vida de nuestras provincias? Y yo en particular, que no tengo la suerte de haber tenido en otra oportunidad de la historia democrática de este país un gobierno en la misma sintonía nación-provincia. A mi provincia la gobernó la oposición, en aquel entonces el Partido Justicialista, durante 32 años. Nosotros hoy tenemos un momento histórico, que es desarrollar la provincia de Jujuy en una deuda de infraestructura tan grande, señor presidente, que hay que vivir en Jujuy para entender lo que estamos esperando. Jujuy va a ser la primer provincia verde de Argentina y vamos a tener bonos verdes. ¿Eso qué va a significar? Va a significar bonos sin intereses para el desarrollo de infraestructura. Jujuy va a iniciar con el Plan Belgrano, si esta ley sale, la famosa Ruta 34, Ruta de la Muerte, donde por horas mueren argentinos, que es el único medio, ya sea los ciudadanos que se deben transportar para ir a trabajar, como los productores que tienen que sacar sus productos. Aquel famoso paso bioceánico
con el tren que va a abarcar 400 kilómetros en la República Argentina, uniendo San Salvador con Jama, y de Jama a Calama 220 kilómetros de ferrocarril. ¿Y sabe qué, señor presidente? Acá tengo un informe del cual expresa que sale hoy más barato llevar un producto de Salta o Jujuy. Desde Salta o Jujuy sale más caro llevar un producto a Buenos Aires o al puerto de Rosario que sacar un producto a Holanda por vía marítima. De eso se trata, señor presidente. Se trata de acompañar con este voto, señora presidenta, se trata de acompañar con este voto el desarrollo del país. Estoy muy segura y confío realmente de muy buena fe de que todo el dinero que podamos recuperar con intereses más baratos, porque jamás se dijo que la deuda se va a incrementar. La deuda se va a cambiar una deuda vencida en default, una deuda que hoy estamos con una sentencia firme y no tenemos salida. Entonces, si alguien tiene la magia de decir, podemos, no acompañando al gobierno, no pagar la deuda, pero bienvenido sea quien quiere endeudarse. Estamos hablando con honestidad y con sinceridad de reemplazar una deuda vencida con el riesgo de la cláusula de aceleración, que sea toda vencida, la que ya tenemos acordada y la que no tenemos todavía en el canje. Señora presidenta, ¿no podría volver a mi provincia? ¿No podría volver diciendo un no al desarrollo, diciendo un no a la esperanza y diciendo un no a la deuda social que tenemos todos los argentinos? Porque el seguir pagando intereses de usura significa seguir con un anestésico menos en un hospital, con un médico menos en ese interior profundo al que yo pertenezco, y pertenezco a una de las provincias más pobres y más postergadas en este país. Además, quiero decir que las imágenes no mienten. Todo el país ve dónde fueron muchos sueños de los argentinos. Entonces me remito a las imágenes, no quiero hablar de hipocresía y adelanto mi voto favorable. Señora presidenta, voy a cumplir con el mandato ético y moral para que la Argentina pueda cumplir la deuda social. Muchísimas gracias, señora senadora. Gracias. Tiene la palabra la senadora por San Luis, Negre de Alonso. Gracias, presidenta. La verdad que hace muchos años que estamos atrás del tema de la deuda externa y trabajando y ocupándonos. Esta norma se ha referenciado como una ley de normalización de la deuda pública y de recuperación del crédito. Tengo el pleno convencimiento que no es una ley de normalización de la deuda pública, que solo ha ingresado el 53,87% de los bonistas que no ingresaron al canje, pero además, como se lo dije al ministro Prat-Gay cuando vino, no están incluidos en esta reestructuración aquellos bonistas que optaron por la ley argentina, optaron por los jueces argentinos, optaron por los tribunales argentinos, tienen sentencia firme y están diferidos por el artículo 41 de la Ley de Presupuesto, que no ha sido modificada en la presente ley. Además de los otros bonistas que acá lo han especificado con detalle diversos senadores que no están incluidos en este. Entonces, no hay normalización, pero ¿por qué además no hay normalización? Por un principio fundamental y que sostenemos y respecto del cual vamos a proponer una reforma, y es que no puede haber normalización de la deuda pública si no hay modificación de la norma del título tercero de la Ley de Administración Financiera respecto a la norma de contracción de la deuda pública.